Día, alegrías de mi vida, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente en este conservatorio, el número 38, no puedo creerlo, ya han pasado tantos meses y seguimos aquí, cosa que me da mucho gusto y celebro. Este conservatorio vamos a abordar el tema del derecho a ser escuchadas, retos y reflexiones sobre el acceso a la justicia. Este es el artículo 8 de los derechos humanos que dice así: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y bueno, para empezar, como cada conservatorio, nos gusta compartir las consideraciones como parte de la red de constructoras y constructores de paz. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas, así que evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y las experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Y bueno, como catalizador, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos al decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce la sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos también el mandato de concentrar y privatizar ese conocimiento. Estamos transfiriendo ese poder a estos espacios construidos colectivamente como también un primer paso para transformar nuestras realidades. Lo más complicado, defendemos derechos sin violentar los nuestros. En este espacio rechazamos cualquier provocación de violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende, se comparte en cualquier parte, ¿va? A quienes nos acompañan por la primera ocasión, les vamos a contar rápido cómo es la dinámica del conservatorio. Los conservatorios es un espacio entre amigas, amigues, amiguis, donde conversamos, pues, de preferencia con cerveza en mano, sobre derechos humanos. Se trata de romper los estereotipos, compartiendo experiencias, aprendizajes que como mujeres hemos adquirido en este caminar en la promoción y defensa de los derechos humanos. La única diferencia, pues, es que nos vamos a acompañar con una rica cerveza y si es local, mejor. Si traen otra cosa también para refrescar la garganta, bienvenido, ¿no? La dinámica va a ser muy simple. Son tres rondas de preguntas. Cada invitada tendrá 5 minutos para responder cada pregunta. Y en caso de que surjan preguntas adicionales, ya sea de las personas que nos estén viendo, tendrán ustedes 3 minutos adicionales por persona. Ahorita les quiero decir que tenemos ahí una complicación con una de las invitadas, tiene problemas técnicos para conectarse, esperemos que se pueda conectar próximamente. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con este conservatorio. Vamos a pedirles a nuestras invitadas y al equipo de catalizador que se presenten. Y que se presenten compartiendo su nombre completo, el nombre del colectivo, organización o área en la que están representando en este conservatorio, en qué parte del mundo se encuentran en este momento y el nombre de lo que estén tomando. Voy a empezar poniendo el ejemplo, como debe de ser, para después pasarle la voz por orden alfabético al equipo de catalizador y después a nuestras invitadas, si les parece. Bueno, mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz. Me voy a describir en caso de que nos estén escuchando, solo quienes nos puedan escuchar. Soy una mujer de tez morena clara, mido 1,60 aprox, tengo el cabello largo, ahora lo traigo agarrado con una diadema que me regalaron en Colombia la última vez que fui. Me enuncio como una economista transfronteriza. El día de hoy me encuentro en California, San Diego. En este conservatorio represento a Catalizador Social y estoy tomando hoy una cerveza que acabo de descubrir que se llama 805. Para quienes son de acá, sabrán que Estados Unidos tiene carreteras que les llaman freeways, que son estas grandes carreteras que conectan con las grandes ciudades también, y la que está más próxima a donde me encuentro en este momento se llama 805, como esta cerveza. Así que eso es lo que estoy tomando. Le paso ahora sí
la voz lo había dicho al revés, ¿verdad? Le voy a pasar la voz primero a Fabiola. Si es que, no está todavía, ¿no se pudo conectar? No, ¿verdad? Le vamos a pasar la voz a Irene, esperando que se pueda conectar Fabiola en algún momento. Irene, bienvenida. Geru Hase, Atasiajina, Irene Guadalupe Ramón Orozco. Bueno, les acabo de dar un saludo en mi lengua preguntándoles cómo se encuentra su corazón hoy. Es un saludo de nuestra comunidad. Soy de Santa Inés Aguatempan, Puebla, perteneciente a la etnia Ingiba o también conocida como Popoloca. Actualmente trabajo en la Defensoría Pública Federal como oficial administrativa en el área de asesoría en atención a personas y comunidades indígenas. Y lo que estoy tomando es no se puede ver, es un tecito de salvia, que es una hierbita originaria de mi comunidad. Ay, qué rico, Irene. Muchas gracias. Bueno, les voy a pasar por lo pronto la voz al equipo de catalizador, por orden alfabético, por favor. Hola, mi nombre es Alexia Herrera González. Yo soy parte de Catalizador Social. Soy aprendiz en el área de infoactivismo. Me encuentro en la Ciudad de México actualmente, en la capital, y estoy tomando un té chai de una cafetería cercana, una cafetería local, bastante bueno. Y pues le paso la palabra a Maru, Fer. Sería justamente a Fer. Pues hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es María Fernanda Vilés, soy aprendiz en el área de sostenibilidad, autonomía y autogestión, recientemente incorporada aquí con Catalizador Social. Pues es un gusto estar con todas ustedes y pues ahorita me encuentro tomando un poco de agua, pero mi vaso está un poco lejos, entonces no se los puedo mostrar, pero ajá. Hola, ¿cómo están? Les saludo de nuevo. Yo soy Mariana Fernández Peña. Bueno, me encuentro actualmente en Puebla capital. Y pues yo estoy tomando un tecito de, bueno, creo que era jengibre con limón. Entonces, eso. Y nada, espero que tengan una excelente noche para escucharnos. Muchas gracias. Y veo que ya se conectó Fabiola. Estoy muy emocionada, Fabiola. Bienvenida. Estamos presentándonos con nuestro nombre, nombrando también en dónde nos encontramos, si está representando a una organización o una institución. Así que bienvenida, Fabiola. Si puedes abrir el micro, aquí estás, ya conectada. Ay, se me hace que andamos teniendo problemas técnicos, ¿no? Vamos a dar oportunidad a que se pueda reconectar. Si les parece, yo puedo empezar con los antecedentes para dar también tiempo a que ella pueda conectarse, porque no pude ni siquiera desactivar más bien activar su micrófono. Bueno, vamos a iniciar con este conservatorio. Bueno, como les comentaba, también este conservatorio hablamos de la experiencia que tenemos. En este en particular le hemos titulado El derecho a ser escuchadas, retos y reflexiones sobre el acceso a la justicia. Estaremos hablando pues desde las visiones, aquí Irene nos compartirá los retos a los que seguramente se enfrenta o las personas a las que ella atiende en su quehacer dentro de las instituciones públicas, ¿no? Pero bueno, les quiero dar unos datos como para tener un poco el antecedente de este tema y también de ahí poder partir en la conversación y ya poder tener un poco más de elementos o de información para conversar. Tenemos los datos a nivel internacional, por ejemplo, del 2021 de la ONU, según un informe mundial sobre justicia, el 40% de la población mundial vive en países donde el acceso a la justicia efectiva es limitado o inexistente.
afectando obviamente desproporcionadamente a estas personas en situación de pobreza, ¿no? Sobre todo a las de situación de pobreza. El Banco Mundial en el 2022 estimó que 1.400 millones de personas carecen de acceso a un sistema legal funcional, lo que perpetúa obviamente desigualdades y afecta principalmente a comunidades rurales y marginadas. En el 2022, el World Justice Project, según el informe del Índice de Estado de Derecho, el 62% de las personas encuestadas reporta haber experimentado discriminación o maltrato en el acceso a servicios legales. Fíjense qué grave puede ser eso. Amnistía Internacional en el año antepasado, ya en el 2023, declaró que los procesos judiciales prolongados y costosos continúan siendo una barrera global para garantizar el acceso a la justicia, con un 62% de los encuestados que afirmaron que no confían obviamente en los sistemas judiciales de sus países. Bueno, ¿qué podemos decir de México, no? Y bueno, hay otros datos que quiero compartir. Hay uno que me llamó mucho la atención. Tenemos unos datos relacionados únicamente a mujeres, por ejemplo, en el informe. Según el informe sobre igualdad de género y justicia, el 67% de las mujeres en países en desarrollo enfrentan obstáculos significativos para acceder a servicios legales debido a barreras económicas, sociales o culturales, según la ONU Mujeres. Y según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 2015 y el 2020, muestran que el 33% de las mujeres víctimas de violencia no denuncia los delitos debido a la falta de confianza del sistema judicial. La verdad que este dato me parece muy pequeño porque si hay un estimado de una cifra negra que es mucho más alta que esta, ¿no? Y mientras que solamente el 12% recibe una resolución favorable en los casos presentados. O sea, de las que sí se animaron, solo el 12% pasan sus casos, ¿no? Y aquí hay otro dato del 2023 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Dice aproximadamente el 40% de las mujeres indígenas de América Latina enfrentan discriminación adicional al intentar acceder a servicios legales. Y eso yo creo que nos puede explicar un poquito, Irene, ratito que sea su momento. Y ya aterrizando estos datos para empezar ahora sí a escuchar a nuestras invitadas, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el 2021, pues señaló que el 72% de las mujeres víctimas de violencia de género reporta desconfianza hacia el sistema judicial, lo que las disuade obviamente de ir a denunciar, ¿no? O sea, esto es importante decirlo porque si no le tenemos confianza a estas instituciones, ni siquiera empieza un proceso porque ni siquiera y nos acercamos para denunciar y señalar que algo ha sucedido, ¿no? Eso es sumamente grave. Esto también nos debería de hacer pensar qué sucede realmente si solamente el 30% se denuncia, ¿no? ¿Cuánto es el 100% si hacemos una estimación de lo que pasa en nuestros sistemas de justicia? Y en INEGI en el 2023 comentó o señaló ahí que en el 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos y de estos solo 92.4 no se denunció. Eso es lo que yo les digo. En México, si no se denuncian esos delitos y las cifras que sabemos son solamente, no son ni el 10% de lo que pasa realmente, o sea, qué situación de violencia estamos viviendo también, ¿no? Y que no nos estamos enterando porque la gente no utiliza un sistema de justicia. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace referencia también a los delitos como la desaparición de personas que muestran también cifras similares digamos, como el promedio nacional, donde la impunidad del 96.5% en las entidades, en su mayoría, pues fue lo que se observó, pero que en algunos de los casos, en 7 entidades, incluidas en ellas la Ciudad de México, alcanzaron 100% de impunidad. Ahorita nos pueden decir a lo mejor qué quiere decir esto, qué tan grave es lo de la impunidad 100%. No siempre cuando se tiene el 100% es positivo, ¿no? También eso es importante decirlo. Y hay otro dato de INEGI del 2023, dice que alrededor del 96.4% de los delitos es investigado por fiscalías locales, mientras que solo
alrededor de 3.6% de los delitos contemplados por la legislación mexicana está asignado para ser perseguido y juzgado por las autoridades federales. Estamos hablando en diferentes niveles, ahorita nos va a lo mejor mencionar o compartir Irene ya en lo local, y también pues sabremos y descubriremos cómo lo ven y cuáles son sus sentipensares, ¿no? Igual con Fabiola en estos espacios que ocupan. Y bueno, como Fabiola no se presentó, Fabiola, o si te presentaste, no, ¿verdad? No pudimos, te voy a ceder el uso de la voz para que te presentes y después empezamos con las preguntas, ¿te parece? No sé si nos escuchan. Vamos presentando. ¿Cómo nos presentamos? ¿Tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Qué institución o organización representas? Eso nos encantaría escuchar. Gracias. No me pude presentar hace rato, tenía problemas técnicos, no me dejaba entrar la plataforma, pero ya estoy aquí. Yo soy Fabiola Ramírez. Yo estudié Derecho en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Represento, pues soy parte de una organización de defensa de derechos humanos laborales que se llama Micelio Rojo. Esta es una organización de reciente creación, pero con muchísimo ánimo y con muchísimo trabajo y esfuerzo de atrás. También trabajo como parte de la red de transporte de pasajeros, en el área de género de la red de transporte de pasajeros. Estoy aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué otra cosa era? ¿Qué otra pregunta? No me acuerdo. ¿Estás tomando algo? ¿Te acompañas de un té, un café, un tequila, una cerveza? No estoy tomando nada. Vengo corriendo de la oficina, así que ya no me dio chance de preparar nada, pero bueno, acá andamos. Ay, corazón, disculpa. Espero que tengas ahí a la mano que sea agüita para que puedas... Ahorita voy por algo, a ver qué hay en el refri. Gracias. Pues. Bueno, ahora sí, como les decía, vamos a iniciar con las preguntas importantes, lo que nos interesa escuchar de quienes nos están acompañando, de nuestras invitadas. Si les parece, les voy a empezar con Irene, a pasarle la voz a Irene. Irene, ¿cómo influyen, en tu opinión, cómo influyen las barreras socioculturales y económicas en la posibilidad de acceder a mecanismos legales que protejan los derechos fundamentales de las personas? Creo que estas barreras todavía no han sido ni superadas, incluso aunque las instituciones tienen ciertos protocolos, ciertos manuales e incluso personal. Lo menciono así porque yo soy indígena y trabajo en una defensoría. No alcanzamos y no hemos ni siquiera podido llegar, yo creo que ni a un porcentaje mínimo del 1%. Ahorita replanteando y ya con los datos que nos diste, pues ya hice un análisis interno y solamente en el 2024 acudieron 2 personas que se autodenominan como indígenas, ¿no? Porque muchas incluso tenemos un primer contacto y es por eso que nos enteramos o porque les tenemos que decir o porque les preguntamos, porque muchas veces ellos no se denominan así por el miedo a la discriminación o porque la atención vaya a ser diferente y nos los han mencionado. Entonces también tenemos que hacer como servidores públicos un acercamiento, a decirles, ¿sabes qué? Yo también soy indígena. En este caso, a lo mejor el abogado con el que estoy es de Oaxaca, pero le dice, ¿sabes qué? Yo soy de Oaxaca, pero soy indígena, tal vez no soy de tu misma cultura, pero puedo entender tu sentir, ¿no? Entonces es como la reflexión que hacemos para, pues, romper toda esta barrera que la gente lleva de las instituciones, de la desconfianza, lo entendemos, pero también de que se sientan en la confianza para poder, pues, platicarnos toda esta trayectoria. Y bueno, también de estas 2 personas que acudieron, ni siquiera pudimos darle la representación. Tengo que recalcar esto para que se pueda entender. Yo trabajo para la Defensoría Pública Federal en la delegación que está en la ciudad de Puebla. O sea, la Defensoría tiene delegaciones en todos los estados, en ciertas ciudades y bueno, en Puebla, está en Puebla capital. Entonces,
Por la competencia solo llevamos asuntos en materia federal, esto quiere decir contra actos de autoridades o personas que funjan como autoridades, o ejemplos, la CFE, bancos, servicios de salud, entonces, presidentes municipales. Entonces, mucha de la gente que llega tiene problemas, pero en el ámbito local, no sé, problemas por el tema del territorio, problemas por el tema de juicios sucesorios, de temas de guardia y custodia. Entonces, estos asuntos no los atendemos porque para esto existe una defensoría local o una defensoría del Estado. Entonces, pues imagínense, ya de por sí la gente es muy poca la que llega. Y de estas dos decirles que no les vamos a dar la representación, yo creo que sí les pega mucho el ánimo, más de saber que pues ni la Defensoría Local de Puebla no cuenta con asesores jurídicos o personal en el área bilingüe. Bueno, yo hasta este momento desconozco que la tenga, a menos en la ciudad, tal vez en algunas otras comunidades los tiene, pero es muy limitado. Entonces, sí les tenemos como que dar esta mala noticia. Entonces, solo han sido 2 personas que acudieron en 2024 por una orientación y se le canalizó a la área competente o a la defensoría competente o a la institución competente. Entonces, y me parece, bueno, voy a checar, han sido hombres. ¿Por qué? Porque incluso mujeres es muy difícil que lleguen o que acudan a pedir pues como tal el servicio de la asesoría o de la representación. También sé que si bien no hay defensorías, asesores jurídicos bilingües en toda la República Mexicana, solo son en algunos estados, y también solamente hay una persona que es un asesor y un oficial, y no, pues obviamente no manejamos todas las lenguas de que hay en ese estado, y no todas las variantes. Entonces también esa es como otra barrera que hay, no hablar tal vez la lengua y también no hablar la variante dialectal. Y entonces, o incluso que gente que, no sé, también aquí en Puebla hay mucha gente que es de Chiapas y pues no hablamos su lengua, ¿no? Y a lo mejor podemos contactar con algún compañero que hable su lengua, pero pues no, la Defensoría no tiene el personal de las 68 lenguas que hay en México, y menos de sus variantes dialectales. Entonces, esa sí es una barrera. Otra sería el llegar hasta la ciudad. Si bien la Defensoría tiene sede en la ciudad de Puebla, pues va a ser muy complicado que las personas lleguen, por el tema económico, por el tema que desconocen la institución, y pues también por el tema de no saber que existen justo asesores y oficiales solamente especializados en la atención a pueblos y comunidades indígenas. Wow, Irene, muchísimas gracias con esto. Sabes que me quedo pensando con el tema de la autodenominación y cómo también se niegan las personas el acceso a la justicia especializada para las personas, ¿no? Pensando en quienes están asesorando jurídicamente y que además son bilingües. Esto de que dices del desconocimiento, del costo de llegar a la institución desde donde se encuentren, ¿no? Para también saber, descubrir si les pueden ayudar y todo lo que implica, porque no solamente van una ocasión. Sí, claro. Y estaba pensando el reto de ofrecer los servicios en todas las comunidades, en todas las localidades, ¿no? En todas las instituciones, en sus 68 variantes, ¿no? De las lenguas y sus variantes dialécticas está totalmente complicado. O sea, presupuestalmente, ¿cuánta gente necesitaríamos en cada institución para poder atender y que existiera la posibilidad, ¿no? Me pregunto, y ya nos podrás contar un ratito, ¿qué hacen después de que les dicen que no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Tienen otros recursos?
Irene, ¿tienen otros recursos para estas personas? Si nosotros les decimos que no. Si nosotros les decimos que no, sí, claro, nuestra obligación es darles una orientación jurídica, que es como una asesoría jurídica, se les explica, no solo se les explica verbalmente, también se les explica por escrito, y siempre buscamos la dependencia, porque debe de existir una dependencia que los va a atender gratuitamente, o sea, no los mandamos con un abogado particular para nada. Sí hay las dependencias, mandamos con los datos, damos un oficio de canalización y sí siempre manejamos un contexto económico, haciendo hincapié de que esta persona es de una comunidad y sí hacemos como todo este trabajo porque no simplemente es decirles que no, sí se les da toda una explicación y un oficio para que sean atendidos. Se lleva su tiempo solamente, ¿no? ¿Cómo? Okay. ¿Perdón? Es un proceso que lleva tiempo. Claro, pero al final sí se les explica como todo el procedimiento jurídico a seguir que ellos tendrían que hacer. O sea, si es un juicio de guardia y custodia, se les explica qué es un juicio de guardia y custodia, en qué está basado, los artículos, la estrategia legal. O sea, esa es nuestra obligación y sí lo hacemos, aunque no les demos la representación. Ay, qué bueno que lo dices. Sí, era importante para mí que se escuchara, que la gente lo supiera, que sí hay forma, que puede ser un poco más lenta el acceso a la justicia, pero que pueden tener una respuesta a esa solicitud, ¿no? De tener acceso. Ahora sí, vayamos a conocer la opinión de Fabiola. Fabiola, me encantará conocer en tu experiencia, en tu opinión, cómo influyen las barreras socioculturales y económicas en la posibilidad de acceder a mecanismos legales que protejan los derechos fundamentales. Bueno, creo que influyen mucho y creo que es algo de lo que se estuvo hablando bastante en estos últimos tiempos, porque muchas veces el derecho y las instituciones legales no están hechas para el grueso de la población, ¿no? Están hechos a través de un lenguaje, de un comportamiento y desde la institución, ¿no? Que son como barreras hacia la población para que se acerque, ¿no? Y en materia penal, ya lo comentó esta Irene, pues hay muchísimas opciones, hay muchas cuestiones de cómo las personas no pueden acceder a las herramientas legales, ¿no? Pero no solo en materia penal, también en muchísimas otras materias, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, hace 2 años más o menos yo me fui a vivir a Piedras Negras, Coahuila, y ahí estuvimos acompañando un proceso de obreras y obreros para que ellos pudieran defender sus derechos en torno a una fábrica que se encontraba ahí, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando ellos tenían algún despido injustificado o cuando ellos y ellas tenían alguna violación dentro de sus derechos laborales? El acudir a la instancia laboral era bastante complicado para ellas y para ellos, ¿no? O sea, era llegar y no entender qué estaba pasando y no saber con quién tenía que acercarse, el que les mantuvieran lejanos, ¿no? O sea, no solamente la cuestión de la identidad indígena son barreras que impiden el acceso a la justicia, también la cuestión en parte de la cuestión social, la cuestión económica, disminuye el acceso a la justicia, ¿no? Muchas personas prefieren no acercarse porque tienen miedo de cómo los van a tratar, algunas personas son maltratadas por cómo se ven, hay algunas cuestiones también, por ejemplo, ¿no? Yo no soy laboralista, yo soy defensora de derechos humanos, eso es algo que también me gustaría como dejar un poco claro, porque la materia de derechos, trabajar el tema en materia de derechos humanos es mucho más amplio que trabajarlo como de una sola visión, ¿no? Tengo demasiados complejos, bueno, he tenido demasiadas roces con algunos compañeros que sí son laboralistas, ¿no? Pero a mi parecer y desde mi perspectiva, antes de la reforma laboral del 2019, cuando tú tenías un problema individual de trabajo, acudías a las juntas de conciliación y arbitraje o antes de las juntas a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en donde te brindaban asesoría, ¿no? Cuando tú ibas a las juntas, te podían dar un asesor jurídico gratuito o podías tú llevar a tu abogado. Actualmente, con la nueva reforma laboral, las personas que tengan un problema individual, esto es lo importante porque son diferentes los problemas colectivos a los problemas individuales, cuando tienes un problema individual, no permiten que vaya tu abogado, que tiene que ir la persona trabajadora con el abogado de la empresa, ¿no? O sea,
que ya de por sí ahí tenemos una disparidad bastante grande, ¿no? Entonces, pues las personas son intimidadas por estos abogados. Y si son acompañadas por algún abogado, porque a mí me tocó acompañar a personas que habían sido despedidas o que habían sido violentados sus derechos laborales, la persona que las acompaña, su asesor jurídico o asesora jurídica, no puede intervenir en la reunión, ¿no? La reunión es entre el abogado de la empresa y el trabajador. Y entonces eso los deja en un estado de indefensión total y completamente, porque desde los términos, desde cómo se hablan, desde cómo se habla la persona que tiene que conciliar con el abogado a cómo habla con el trabajador, son maneras distintas, ¿no? Entonces creo que las barreras socioeconómicas influyen muchísimo, ¿no? Y las socioculturales también, ¿no? Hablamos de personas que hablan lenguas indígenas, pero también hay personas con discapacidad, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad auditiva, tengo pérdida auditiva del lado izquierdo, casi es parcial, pero prácticamente no oigo de ese lado, ¿no? Y también me ha tocado trabajé muchos años en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, donde atendíamos pues grupos de población históricamente discriminados de diferentes tipos, y uno de ellos era las personas sordas, ¿no? El grupo de personas sordas también es súper complicado que a instancias tengan traductores o intérpretes de lengua de señas mexicana, ¿no? Nosotros, bueno, en el COPRED se tenía este convenio con una organización que nos ayudaba a interpretar. Se supone que también las defensorías tienen que tener ciertos convenios tanto con traductores e intérpretes nacionales como con lengua de señas, porque la barrera sociocultural no solamente son cuestiones de identidad, cuestiones de economía, también van en cuestiones de capacidad, ¿no? O sea, creo que todas estas barreras que la sociedad misma va imponiendo son lo que dificulta a que la gente no solamente se acerque a el espacio, al espacio en sí, sino que una vez que llegue pueda encontrar una asesoría adecuada o un proceso adecuado, ¿no? Alguien que la entienda, tanto en el idioma, tanto como en lenguaje, que no sea completo y totalmente estricto, porque a veces nos pasa mucho a las personas abogadas que hablamos con términos que creemos que todo el mundo va a entender y no es así, ¿no? Entonces, siento que hay bastantes barreras que tenemos que ir trabajando, identificando y formulando políticas que puedan ayudar a disminuirlas. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Fabiola. Claro, me quedo con esta frase que dijiste, las instituciones no están pensadas para todas las personas, estoy totalmente de acuerdo, o sea, para la generalidad, y justo estábamos platicando de eso antes de que ustedes se incorporaran, porque desde Catalizador vemos el trabajo de los organismos de la sociedad civil como que hacemos acupuntura, algo muy puntual, que las instituciones ya tienen a la generalidad, pero las organizaciones se especializan en grupos poblacionales muy específicos, que tienen características muy específicas, ¿no? Y que requieren también atenciones muy específicas, que son distintas generalmente a las que las instituciones tienen, ofrecen, ¿no? Y cómo están pensadas y cómo están diseñadas y cómo están articuladas. Y en este caso, pues claro, es importante estas alianzas. Me quedo también con el tema de que no solo son que las barreras socioculturales, tendríamos que estar tomando en cuenta el tema también de la identidad y de la capacidad, por supuesto, porque pienso yo en el reto de que todas, imagino a todas las instituciones públicas, educación, salud, educación, salud, ¿qué sería? ¿Qué otra cosa sería? Trabajo y demás, que tuvieran en sus espacios, en sus oficinas, al menos a una persona de lenguaje en señas, de LSM mexicana, y al menos a una representación de las 68 lenguas, pues imagínate lo que implicaría eso, ¿no? Donde además... Perdona. Perdón que interrumpa. No, es que justamente también el ejercicio de los derechos humanos es una cuestión presupuestal total y completamente, ¿no? O sea, si no presupuestúas, no va a haber forma de que lo puedas llevar a cabo. Pero no se trata de que haya una persona una para cada institución o demás, pero que sí existan los convenios y las vías adecuadas con quienes lo hacen para que se pueda acceder a ellos, ¿no? O sea, es posible que existan 5, 6, 7 personas que son intérpretes, traductores de cierta lengua o de cierta variante de una lengua indígena,
y es importante que los conozcamos, que sepamos que ahí están y que tal vez hacer uso de los medios digitales también, ¿no? Nosotros hacíamos mucho uso de los medios digitales para poder acceder a los intérpretes de lengua de señas cuando cuando acudían a nosotros personas sordas, ¿no? Entonces, también no es necesario que haya una persona directamente ahí, pero sí que existen estas líneas que puedan hacer que la justicia vaya moviéndose, ¿no? Perdona por interrumpirte. No, para nada. No, y justo eso es a lo que iba. O sea, imagínense lo que implica y sería más sencillo que las organizaciones, que además ya son más especialistas en atender a esas poblaciones, que pudieran crear estos vínculos o estas alianzas para poder atender oportunamente. Y que falta efectivamente eso que acabas de decir, que la información se comparta, que se conozcan, que se reconozcan, que le den el valor al trabajo a los grupos que pueden hacer eso, a las personas, y que le den el espacio para que pueda ser posible este acceso a la justicia, ¿no? Pensando en esto que estabas compartiendo. Pues bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, yo quiero dar las gracias a las personas que nos están viendo en el Face. Y ahí te están echando porras, Fabi, dice Lupita Castillo. Excelente, Fabi. Qué bueno que te están viendo. Esperemos escuchar algún comentario que tengas por ahí. Lupita, alguna pregunta que quieras hacer aquí todavía para complementar esas porras que le estás dando a Fabi. Gracias a Nelly Cantú, a Nuri Plata, a Lupita Castillo, a Juliana López. Las porras de Fabi son para todas también, a María Laura Aguilar y a Aide Libre, que nos están viendo por ahí. Muchas gracias por eso. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Esta me pareció bastante interesante. Y ahora sí, nos vamos con la segunda pregunta, que es la siguiente. Voy a empezar con Irene otra vez. Irene, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del desconocimiento sobre nuestros derechos en el acceso a la justicia, especialmente para grupos históricamente discriminados, marginados o vulnerables, como las mujeres indígenas, las personas migrantes o personas en situación de violencias? Ahí tendríamos que decir, ¿no? Creo que aquí podría decir lo que es obviamente la violación de los derechos, pero eso va más allá, porque la gente no solo es la violación, sino es todo lo trascendente que hay de esto, ¿no? La pérdida de tu propiedad, la pérdida de tu casa, la pérdida de la patria potestad de tu hijo. ¿Qué otra cosa? Creo que el sentimiento, las emociones, o sea, la gente llega ya muy emocionalmente rota a una defensoría. ¿Por qué? Porque ha sido defraudada no solo por a lo mejor por alguna compra que hizo, sino también por un abogado que contrató. Eso también lo tenemos que decir, por una institución en la que confió. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que ya no quiera confiar ni en una institución, ni en las personas, ni en que la protección, ni que haya justicia, y se entiende totalmente. Se entiende totalmente porque cuando nos llevan y nos dicen, es que, ¿sabes qué? Mi abogado, ya no quiero, me peleé con este abogado y pasó esto, y ¿qué descubrimos? Que no hizo el trabajo. Que no solamente los defraudó, tal vez que se vendió a la parte contraria, o también que presentó mal, no sé, algún recurso. Y también, quiero retomar la pregunta porque creo que aquí había otra parte que era importante para mí, las consecuencias de... Decía, los desconocimientos sobre nuestros derechos en el acceso a la justicia, especialmente para los grupos vulnerables, ¿no? Pensando, no sé, en las mujeres indígenas, personas migrantes o personas históricamente discriminadas como vulnerables.
Sí, y también qué es lo que pasa, que en la Defensoría también atendemos a migrantes, y qué es lo que pasa, que por no tener una buena atención, una buena representación, pues sufren como incluso hasta violaciones, este, violencia sexual. O sea, ¿por qué? Por el desconocimiento, porque muchas veces las mismas autoridades piden favores a cambio de ciertas cuestiones. Y si bien lo que también hemos tratado de implementar tal vez lo debería decir en la Defensoría, tal vez no todos, tal vez solo algunos, tal vez de manera personal, y es porque hemos vivido esa cuestión o nos ha pasado o entendemos el contexto, es no solo dejar el trabajo en la oficina, salir a brigadas comunitarias, ir a las comunidades, llevar los servicios, salir a los albergues, salir a estaciones migratorias, llevar todos estos servicios, porque mucha gente empieza a lo mejor una cuestión jurídica, puede que no la termine, tal vez la termina. Siempre se trata pues, de tal vez resarcir o buscar que a lo mejor la actuación jurídica que se tuvo desde un inicio, el planteamiento jurídico que se tuvo de un inicio y que tal vez no fue bien planteado, bien elaborado, como tratar de repararlo, tratar de enderezarlo. Y a lo mejor hasta cierta parte podemos hacerlo, porque sí, muchas veces nos encargamos casi de la última instancia, que por lo regular es un amparo, y buscar como, pues, que se procure o que se brinde la protección al derecho humano, que se le asegure. Entonces, creo que esta es una pregunta que a mí sí me causó mucho impacto, porque ya después de pensar o de repensar que es solamente, a lo mejor decir, bueno, no se cumplió la sentencia, no fue favorable, es como una cuestión, pues, más allá de solamente darlo por hecho. A lo mejor era como la última oportunidad, que también ha pasado con comunidades indígenas que tienen la protección del territorio y lo pierden. Creo que no solamente estamos hablando de un espacio físico, estamos hablando como de algo más, de lo que representa como esto, como el espacio, como que algo que es tuyo, como el amor que tú le das. Entonces es como algo más allá de solamente hablar como de ciertas cosas o de ciertos objetos. Muchas gracias, Irene. No sé si querías decir algo más, perdón, ya me callé. Digo, ya te interrumpí. No. Muchas gracias. Me quedé pensando en esto de, claro, porque decimos el acceso a la justicia, pero el acceso a la justicia es como la llave o el candado, ¿no? La llave para abrir o el candado para quedarte, digamos, en la misma situación y no salir de ella, ¿cierto? Entonces, y claro, no necesariamente es algo económico lo que puede ponerse en riesgo, se puede poner la libertad de las personas, se puede poner en riesgo el patrimonio de las personas, y el patrimonio no físico, no, si ya el patrimonio cultural, ¿no? O sea, si yo ya pensé en el territorio, no te entendía al principio, no entendía hacia dónde iba tu comentario, pero ya al final cuando dices pierden el área natural protegida y todo lo que eso representa, ¿no? Todo lo que eso es en términos de cultura para las comunidades, en términos de la diversidad que pueda encontrarse ahí, los ecosistemas, yo qué sé, ¿no?
todo lo que se pueda perder a partir de la falta de acceso a justicia. Y bueno, sí, diversas situaciones que se puedan enfrentar, pero así hemos perdido muchas culturas de nuestro territorio, muchas culturas, lamentablemente. Y sí es importante al menos poder dimensionarlo, ¿no? Porque a lo mejor lo tenemos muy acotado al momento del caso, pero después, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede cuando le dan una resolución favorable o no favorable a una persona, y si esa resolución se dio manipulada, ¿no? Si se dio bajo condiciones, pues, no apropiadas o distintas a las que deberían de ser. Tomando en cuenta lo que nos comentabas de las personas que tienen prácticas que no necesariamente se alinean a lo que la institución debe de realizar, ¿no? Pero bueno, tema complicado. Fabio, ahora sí te voy a pasar el micrófono a ti, el bastón de la palabra. En tu opinión, Gracias. ¿cuáles podrían ser estas consecuencias del desconocimiento sobre los derechos en el acceso a la justicia? Y ya pensando como especialmente en los grupos vulnerables, ¿no? Los grupos históricamente discriminados, como bien dices. Bueno, pues creo que la principal consecuencia del desconocimiento de nuestros derechos en general es la normalización de las violencias. Cuando no conocemos cuáles son nuestros derechos, creemos que es normal que se nos violenten los mismos, ¿no? Hay una frase que yo odio completamente, como defensora de derechos humanos, creo que es la frase que más detesto, que es: las cosas siempre han sido así, ¿no? Que las cosas siempre pasen así, que las cosas siempre sucedan de esa manera, no significa que así tienen que ser o que eso es la manera correcta de cómo deben de ocurrir, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no conoces tus derechos? Se normaliza que te los violenten, por ejemplo, en el ámbito del laboral, ¿no? Cuando no sabes que hay un máximo de horas que puedes trabajar al día, te explotan y te hacen trabajar 10, 12, 25 horas, ¿no? Cuando no sabes que como migrante tienes derecho a ir a las instituciones y las instituciones te tienen que atender porque tu condición migratoria no es una consecuencia previa para que te atiendan, y llegas a la institución y la institución te dice: no puedo atenderte porque no eres de México, entonces se normaliza la violencia. Cuando eres una persona indígena y no sabes que cuando te van a consultar, esta consulta tiene que cubrir ciertos estándares, ciertos puntos y ciertas cuestiones, y simplemente llegan y te preguntan, ¿quieren o no? Sin tener ningún mínimo de información de cómo es tu cultura, entonces tú vas, votas y se violentan tus derechos. Se normalizan las violaciones a los derechos humanos cuando se desconoce de cómo tienen que hacerse. Cuando no conoces cuáles son los limitantes, cuáles son los puntos que debes de seguir para poder o qué es lo que implica todo un derecho, empiezas a normalizar estas violaciones, ¿no? Entonces es bien complicado porque justo también, ¿no? No solamente se trata de que existen estos derechos, sino de cómo se les da a conocer a la sociedad en general, ¿no? Vuelvo en este punto de que muchas veces el derecho está creado para un grupo de personas específico que no piensen cómo se va a divulgar hacia los demás y hacia afuera, ¿no? Entonces es importante, en Micelio nosotros ocupamos mucho lo que es la educación popular, creemos muy importante que la educación popular es un pilar, porque a través de ella, a través del reconocimiento de que no solamente lo que estudiamos en la academia, sino lo que también aprenden las personas, tanto trabajadoras como migrantes, como indígenas, como defensoras y defensores de tierra y territorio, es importante, valioso, y que de ahí podemos adquirir conocimientos que nos van a ayudar a los procesos legales, ¿no? El proceso legal no es para la defensa de los derechos humanos, por eso muchas veces tengo como ciertos conflictos con mis compañeras y compañeros abogados, es para la defensa de los derechos humanos, los procesos legales son una herramienta para llegar a la justicia o a que se ayude a las comunidades, al grupo, al sindicato, al proceso, ¿no? Y no es un fin en sí. No buscamos el mejor amparo, no buscamos tener el mejor recurso, lo que buscamos es que sea útil y que sirva y que sea adecuado para llegar y alcanzar lo que esa población está buscando, ya sea tener
mejores condiciones en su empresa, ya sea defender su tierra y territorio, ya sea acceder a los servicios básicos siendo una persona migrante. O sea, es importante que tengamos, que toda esa información sepamos cómo se las vamos a transmitir a este grupo de personas, ¿no? Para que ellas y ellos sean quienes decidan también cómo se pueden, cuáles son las herramientas y de ahí cómo van a poder acceder a la justicia, ¿no? ¿Cuáles serían sus opciones? Porque hay muchísimas opciones en materia legal, ¿no? O sea, hay juicios, hay procedimientos administrativos, hay denuncias, hay 1001 opciones que se pueden adquirir y que puedes ver y que tal vez tú como abogado dices, a mí me gusta más irme por esta vía, ¿no? Porque es la que mejor manejo, ¿no? Pero ¿qué tal si para ellos les funcionaba más una vía administrativa en lugar de un amparo, ¿no? ¿Qué tal si para ese proceso era más importante? Entonces, tenemos que dejar de ver el derecho como en sí, como el todo en sí, y más bien como una herramienta que nos pueda ayudar a que las personas accedan a la justicia, ¿no? México es uno de los países más sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta de acceso a la justicia y por falta de procedimientos adecuados, ¿no? Que logren que las personas lleguen a un punto en el que la situación que violentó sus derechos se resarce, ¿no? O sea, se pueda retroceder al punto en el que sus derechos sean cubiertos, ¿no? Entonces, creo que esto nos dice mucho porque significa que tenemos todavía un camino muy largo por recorrer para poder hacer que la justicia deje de ser algo que esté aquí volando en el cielo y que no podamos acceder a ella, ¿no? Sea algo tangible, sea algo que podamos identificar, y la manera en la que la vamos a poder identificar es reconociendo nuestros derechos. O sea, la única manera en la que podemos acceder a la justicia es reconocer que nuestros derechos fueron violentados, porque al normalizar las violaciones a los derechos humanos, ni siquiera vas a intentar cambiar esas violaciones, ¿no? Muchas gracias, ya se terminó mi tiempo. Ay, gracias, Fabi. Ni te das cuenta, es que es el tema, no te das cuenta que está funcionando mal el sistema. A mí me tocó promover el sistema de justicia penal por 2 años en 5 ciudades. Y lo que estás diciendo es muy cierto, o sea, sí, la normalización, yo creo que una de sus raíces tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Y el desconocimiento, porque creas estas condiciones adecuadas para que en este caso pues se han negado el acceso a la justicia y pues que se le violenten tus derechos, ¿no? Más de uno. Lo que sí vale la pena destacar, no destacar, sino resaltar esto que acabas de comentar, ver al derecho como una herramienta, ¿no? Que nos pueda ayudar a que a las personas, dependiendo de lo que requieran, ¿no? Porque todas tienen el mismo derecho, pero para tener acceso a eso se requieren diferentes formas de poder tener acceso a eso. Las leyes son buenas, pero entonces los mecanismos para que las personas, a partir de sus características, tengan acceso a la justicia, pues podrían ser distintos, ¿no? O sea, cómo funcionan, porque vas a ocupar diferentes cosas. Y pues bueno, eso me parece fascinante y te agradezco mucho que nos compartas tu sentipensar. Ahora le voy a pasar no, ya tenemos estas 2 preguntas, yo iba de regreso. Voy a agradecer a todas las personas que nos están viendo, ya estamos por concluir. No sé si el equipo de Catalizador quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Dice aquí Alexia que tiene una pregunta, así que le paso el micrófono. Hola, y yo, pues a mí me gustaría preguntarles más también como sobre su experiencia como mujeres en el ámbito legal, en el ámbito como en el que se mueven, cómo es ser una mujer en ese ámbito. Digo, yo he tenido algunas experiencias de ir a juzgados o así, y pues no es precisamente pues un lugar muy amable con las mujeres, pero pues me gustaría saber ustedes, pues cómo ha sido su experiencia. Que si quieren puede empezar, pues en este caso vamos al revés, o sea, que empiece Fabiola, y luego paso contigo, Irene. Gracias. Pues mira, creo que, pues, es que sí hay espacios demasiado masculinizados, ¿no? Sobre todo creo que hay ramas del derecho bastante masculinizadas, como lo son el derecho penal o el derecho laboral, y muchas veces se invisibilizan las voces de mujeres o las acciones de mujeres, ¿no?
pero creo que también hemos estado, por lo menos cuando yo estudié la carrera, la mayoría éramos mujeres en el aula, ¿no? Éramos bastantes mujeres en el aula y en la facultad, y muchas personas de mi facultad están llegando a puestos de toma de poder, que creo que esa es una parte importante, porque esta cuestión de las brechas se van disminuyendo, creo que todavía hay mucho camino. Realmente, yo, por ejemplo, la materia de derechos humanos, ahorita estoy más especializada o más enfocada en cuestiones de género y no discriminación. Por ejemplo, en el área en el que estoy, yo soy la encargada del área de género de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, y es bastante complicado porque no por naturaleza, que fue algo que me dijeron cuando llegué, la naturaleza de la institución es masculina, no es la naturaleza, son los estereotipos y los criterios sociales que hacen creer que las mujeres no podemos manejar, ¿no? O no podemos estar en un ambiente así. Pero creo que realmente esto aplica en todas las áreas, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces se estereotipa de que por ser hombre o por ser mujer no puedes hacer ciertas cosas o tienes que hacer a fuerza otras cosas, ¿no? Pero pues creo que hemos estado logrando abrir brecha, hemos logrado que las mujeres abogadas estemos presentes en muchísimos ámbitos y en muchísimas cuestiones. Yo conozco muchas abogadas muy reconocidas que trabajan en la defensa de derechos humanos, sobre todo de mujeres, sobre todo en casos de feminicidio, sobre todo en casos de violencia sexual, ¿no? Pero también en otros ámbitos, en materia electoral, en materia laboral, también hay muy buenas abogadas, ¿no? Y creo que tal vez llega el momento en que tenemos que empezar a abrir camino, no solamente para nosotras, pero también ya es el momento de decirles, nos toca, ¿no? O sea, porque hay bastantes hombres en todos los ámbitos y muchas veces, por lo menos en los espacios de género que he logrado ¿cómo se llama? Facilitar. Me ha tocado ver que cuando son espacios mixtos, los hombres abarcan muchísimo más espacio que las mujeres en torno de que hablan más, se mueven más, quieren abarcar más espacio, y nos toca a nosotras también quitarnos la pena y empezar a alzar la voz, ¿no? Porque tenemos mucho que decir y creo que hay muchas personas que también nos quieren escuchar y que se sentirán identificadas cuando nos escuchen, ¿no? Entonces, no solamente en el ámbito legal, sino creo que en todos los ámbitos de la vida nos toca empezar a alzar la voz y empezar a tomar, hacer uso de este espacio público que nos pertenece y que por años nos han negado. Muchas gracias, Fabiola. Irene, te vuelvo a hacer la pregunta, básicamente es, pues en tu experiencia como mujer, en el ámbito en el que te desarrollas, que en tu caso es pues una defensoría, pues cómo es ser una mujer, hay espacios para mujeres. Bueno, como ya lo decía Fabiola, creo que sí, el ámbito de ser mujer puede ser de pronto complejo porque sí predominan los hombres en los puestos jerárquicos mayores, pero yo también me he enfrentado a que, bueno, creo que soy joven, tengo 29 años, pero yo entré a la defensoría a los 27 años, entonces hasta la fecha los usuarios me siguen preguntando, ¿usted es la abogada? En los juzgados me dicen, ¿usted es la abogada? Como que también les da un poco de desconfianza la edad. Entonces siento que esa también ha sido como de pronto una barrera. No creí que lo fuera a hacer y que alguna vez me fuera a tocar, pero lo he visto por el trato que la gente ha tenido hacia mí. Creo que llega un momento que tal vez no me intimida, pero también sé que tengo de pronto como esta tarea de decir eso como que no vaya a impactar en que usted confíe en mí o en que vea que sí soy capaz de hacer las cosas. Y bueno, también lo que he visto en el ámbito familiar es que muchas veces cuando salimos a las brigadas comunitarias, quien tiene mejor acercamiento hacia
a veces vamos a radios comunitarias, a veces vamos a centros de salud, a veces vamos con los colectivos, a veces, bueno, vamos a diferentes lugares y con diferentes autoridades o en diferentes espacios, siempre que quien tiene la comunicación, en este caso soy yo. Aunque yo no soy la asesora y el asesor es mi jefe y es un hombre, yo soy quien tiene este contacto y creo que en el ámbito al menos de tener un mejor acercamiento con las comunidades, siempre funciona mejor con las mujeres. Y creo que ahí igual, como que las comunidades se rompe un poquito más este factor de la edad, porque hemos logrado sí tener una buena comunicación para poder acercarnos a las comunidades, y por lo regular este rol de radios comunitarias o de alguna cuestión, la encargada soy yo, porque tal vez como mujeres, no sé, tenemos mayor forma de conectar con las comunidades. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas a ambas. Muchísimas gracias a todas por esto. Irene, te escuchaba y luego me quedé pensando, no sé qué me da más miedo, si alguien con experiencia en un sistema corrupto y de impunidad, o alguien que no la tenga en ese sentido, pero sí que tenga el conocimiento y que pueda crear nuevas experiencias, ¿no? Lo lamentable también es que si desconocemos y si no tenemos la experiencia, incluso con el conocimiento teórico, como la teoría está muy lejana de la realidad o de la práctica, pues también te vas enfrentando a situaciones que no están escritas en ningún lado, que nadie las habla y que tampoco nadie te las enseña, ¿no? Y así como puedes hacer funcionar todo un sistema, sino si tiene otros códigos que son distintos a los que están escritos, como las leyes, reglamentos y todo esto, ¿no? Pero bueno, qué interesante escucharlas. Y esto de que decías me causa mucha, Fabiola, me causa mucha, no sé qué decir, o sea, le quiero poner una emoción ahí. Preocupación, voy a decir. Esto que digan que la naturaleza de la institución es masculina, ¿cierto? Qué fuerte, porque alguien que no tenga carácter se lo va a creer, o porque alguien que esté apenas descubriendo estas instituciones, pues va a decir, con razón hay tantos hombres, ¿no? y eso será una respuesta válida, porque las condiciones pues lo permiten, ¿no? Son favorables entre el desconocimiento de las personas que van y acuden a las instituciones. Y debo decir también que las personas que están dentro de las instituciones muchas veces desconocen. A veces no quiere decir que no sean capaces, sino que la información que tienen ya caducó desde hace mucho tiempo y tampoco se toman el tiempo que se necesita para actualizarse, ¿no? Creo es complejo. Pero bueno, te vi que te reíste ahí, Fabiola, con un comentario. Ahorita nos cuentas que ya vamos a la última pregunta. Y esta es la pregunta que a nosotras más nos emociona, a mí en lo particular, porque como saben, en Catalizador promovemos el aprendizaje del monitoreo y evaluación. Por eso también procuramos iniciar las conversaciones con datos, porque los datos nos permiten tener un poco más, un panorama más amplio de lo que está pasando. Y si tenemos muchos datos de tiempos y podemos compararlos y podemos decir más o menos un año antes, un año después, también esa información nos permite decidir o imaginarnos posibles soluciones, ¿no? Pero bueno, ahora sí, voy a empezar, si te parece, Irene, contigo. Ya estoy toda revuelta, no sé si empiezo siempre contigo o qué. A ver, ya me hice bola. Sí, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con Fabiola, para que Irene concluya esta pregunta. Fabiola, ¿cómo el monitoreo y evaluación de casos puede mejorar el acceso equitativo a recursos judiciales efectivos en el ámbito en donde tú te encuentras? A ver qué tanto aplica esta pregunta. Fabiola le decía, ahí está. Es que se me desactiva el micrófono, lo activo y se me desactivaba. Pero ya. Bueno, creo que justamente lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Todo lo que se mide tiende a tener un estándar para poder mejorarlo, ¿cómo
cómo el monitoreo nos puede mejorar el acceso equitativo. Creo, otra de mis experiencias fue el poder atender las alertas de violencia de género que se encontraban activas en la República Mexicana, ¿no? Cuando trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo me encontraba en el programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y ahí yo estaba en el área específica que atendíamos las alertas de violencia de género. ¿Cómo podíamos medir que esta alerta se estaba cumpliendo o no? A través de indicadores. Sin indicadores no podíamos saber si se estaban llegando a ciertos estándares o a ciertos puntos que nos dijeran que realmente las autoridades en ese estado estaban cumpliendo todos los elementos para verificar y asegurar que las mujeres iban a tener una vida libre de violencia o por lo menos iban a estar seguras de que no iban a desaparecer o no van a ser asesinadas a través de un feminicidio en ese territorio. Entonces, la manera era poder tener líneas base de cómo nos encontramos y a partir de tener la línea base, que normalmente se hace a través de diagnósticos, poder identificar cuáles son los puntos clave, cuáles son los puntos buenos, cuáles son los puntos malos, cómo podemos mejorar, hacia dónde queremos llegar para poder encontrar este objetivo, ¿no? Este fin. Entonces, lo mismo pasa con el acceso a la justicia. Lo malo es que no existen actividades o informes o cuestiones relativas al análisis de sentencias y también al análisis de los procesos judiciales, ¿no? De qué tan efectivos están haciendo, de qué tan efectivas están siendo, de cómo están, no solamente qué tan efectivo está siendo el proceso, cómo están juzgando las juezas y los jueces, ¿no? ¿Cómo lo están aplicando el derecho? Necesitamos hacer más diagnósticos con esto para poder tener esta línea base y saber qué es lo que está fallando, porque definitivamente los procesos judiciales en México no están funcionando, no tenemos acceso a la justicia, eso lo sabemos. Ahora necesitamos identificar qué es lo que falla y por qué está fallando. ¿Está fallando el proceso en sí? ¿Están fallando al aplicar el proceso? ¿Qué es lo que se requiere fortalecer? Entonces, una vez que se tienen estos diagnósticos es cuando se puede empezar a hacer la política pública que ataque estas fallas y que mejore estas condiciones, ¿no? Entonces, creo que no tenemos ahorita como diagnósticos claros o específicos, tenemos algunos estudios sobre cuestiones de cómo juzgar con perspectiva de género. Hay bastantes estudios, hay bastantes informes que te están diciendo cuáles son los puntos que debes tratar para poder juzgar con perspectiva de género, pero no hay un estudio que nos diga cómo está el proceso, cómo estamos en este proceso, ¿no? Cuáles son las fallas dentro de este sistema y cuáles son las mejoras que podríamos tener, ¿no? Hay pues necesitamos identificar también eso, ¿no? El proceso como está es adecuado y solamente se está aplicando mal, o ya no es un proceso adecuado para la época en la que nos encontramos, porque fue creado hace mucho tiempo y necesita no solamente aplicarse, sino mejorarse y cambiarse por completo, ¿no? Entonces sí necesitamos hacer un diagnóstico, porque sin los diagnósticos no tenemos línea base. Y sin la línea base no sabemos hacia dónde queremos medir, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante el monitoreo y la evaluación para todo, ¿no? Para poder identificar hacia dónde queremos ir y cómo que vamos a llegar ahí, ¿no? Creo que anteriormente cuando yo empecé con la materia de derechos humanos y con varias cuestiones, los indicadores me parecían bastante fríos y yo decía, no, es que somos más que números, ¿no? Es que el trabajo con la gente va más allá de solo un número, de solo una cifra. Son historias, son personas, son cosas, pero necesitamos saber esos números, queramos o no, ¿no? Después de trabajar esta parte de las alertas de la violencia de género, donde los indicadores eran mi medio de verificación de que el Estado estaba cumpliendo, entendí la importancia de esos números. No podemos conocer las 1,200, 300,000 personas o historias que están en ese número, pero sabemos que ese número representa una persona, una vida, y que tenemos que trabajar para mejorar esos números sean mayores aún en cuestiones benéficas hacia ellas, estas historias, ¿no? Para poder atender estas historias necesitamos saber los números que representan también, ¿no? Esa sería mi aportación en este punto. Muchísimas gracias. Sí, te escucho y me da risa, pero esta risa de nervio porque pues yo me especializo en el monitoreo y evaluación desde hace ya 12 años o más de 12 años trabajando con cooperación internacional en diferentes temas. Y cuando me tocó hacer el monitoreo y evaluación en un proyecto de acceso a justicia, pues era absurdo la cantidad de ceros después del punto hacia tu derecha, ¿sabes?
de lo que resultaba del acceso a justicia en México. Era .0000000 y ya no, yo ya no podía reportar tanto cero porque pues al final era cero, ¿no? El acceso a justicia en México. Y sí, eso es, la información pues nos permitía hacer comparaciones, qué tanto está avanzando. ¿Está fallando el proceso o la aplicación del proceso, no? El factor humano siempre es un albur. La participación del factor humano en cualquier proceso, ¿no? Porque puede estar bien escrito y la aplicación puede parcialmente hacerse bien, pero son pequeñas acciones en momentos estratégicos donde rompen toda la secuencia de un proceso, ¿no? O la desvían, la desvirtúan y la mandan hasta quién sabe dónde. Y ahí la persona, pues poniendo en riesgo no solo su libertad a veces, ¿no? Su patrimonio, como decía Irene hace rato, y el patrimonio no solo físico, tangible, sino también el intangible, el cultural, cuando puedes llegar a perder un territorio. O sea, la consecuencia de eso, ¿no? Y el monitoreo pues nos permite ver justo todas esas fotografías, son pequeñas fotos que cuando las recorremos rápido vemos la película, ¿no? Un poco. Y sí, a mí el reto, Fabiola, siempre es que hablo de números, pero ¿en dónde están aterrizados esos números? Ahorita nos pudo haber dicho Irene, yo atendí el 100% de las personas que se acercaron y se escucha bien fregón, ¿no? Se escucha, wow, 100%. Oye, Irene, ¿y cuántos son esos 100%? Ah, 2, ¿no? Y no es que demerite, sino que la forma en que se muestra el dato, ¿no? La manera en que interpretas y compartes la información también puede hacer que las personas lo piensen o lo vean diferente a lo que está realmente sucediendo, ¿cierto? Pero bueno, a mí me encantaría escuchar a Irene porque pues también seguramente esta parte es importante y me da mucha curiosidad de conocer su sentir y pensar al respecto. Irene, ¿cómo el monitoreo y la evaluación de casos puede llegar a mejorar el acceso equitativo a recursos judiciales efectivos según tu experiencia en estos espacios que has ocupado? Bueno, creo que a nivel institucional lo hay, siempre lo hay, porque se nos solicita ciertos informes, pero creo que más allá de lo que vayamos plasmando en un informe, ahorita pensando en que solo fueron 2 personas que están registradas, pues creo que también es una reflexión interna. Si bien hablemos que la asesoría a personas de comunidades indígenas es relativamente nueva porque se implementó a partir del 2021, finales del 2021, y por eso no se conoce, incluso la institución no se conoce, y se me está permitiendo, creo que al final se me está permitiendo llevar o hacer estas brigadas, ver en qué no está funcionando, porque qué estamos haciendo mal o incluso que tal vez no lo estamos haciendo de la manera correcta, porque sí hemos podido llegar a las comunidades, pero después de la llegada, ¿qué está pasando? ¿Realmente estamos atendiendo o realmente como institución estamos diciendo que hay asesores para grupos de personas en situación de vulnerabilidad, pero no nos estamos enfocando en ellos, sino simplemente en las cuestiones que ya de por sí tenía la Defensoría? Entonces, creo que esa reflexión también nos corresponde a nosotros como servidores públicos, porque como yo lo pensaba, creo que al final el servicio público sí es importante porque uno cuando ya está en este espacio necesita tratar a la gente como nos gustaría que nos traten y hacer y vernos reflejado en ellos. Entonces, pero si tampoco está funcionando eso, pero si tampoco está dando buenos resultados, pero entonces si también está en la estadística y en el monitoreo estamos mostrando dando los indicadores a
a la Defensoría y lo están mostrando al Consejo, que al final es quien nos emplea, y ven que no está dando resultados. Entonces, creo que también ahí es un pensar o una reflexión para quienes estamos en esa situación del trabajo. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué nos está faltando por hacer para realmente llegar al punto o a lo que se nos ha encomendado en el trabajo? Entonces creo que es súper importante. Ahora lo he reflexionado más después de escuchar y después de lo que ya nos has compartido, Dani, de lo que nos has compartido, Fabiola. Creo que sí me ha hecho repensar cosas, y ahora que es este 2025, tal vez replantearme algunas cuestiones para ya llegar con más entusiasmo y con más, y que realmente quien necesite esta representación la tenga. Qué difícil, ¿no? Irene, el estar dentro de una institución que tiene su propia dinámica, tiene su propio ritmo, tiene una fuerza que difícilmente puedes parar en un instante, ¿no? O inmediatamente, sino que son procesos y son procesos largos, que eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Me da gusto que este espacio te haya despertado algunas reflexiones y cuestionamientos sobre lo que haces y cómo hacerlo, pero con miras a hacerlo mejor, a que las personas en verdad tengan ese acceso a la justicia que tienen derecho, ¿no? O sea, no es que se lo merezcan, sino simplemente por el hecho de existir deberían de tener acceso. Pues bueno, espero que esta experiencia haya sido muy bonita. Yo creo que hemos hecho este recorrido con sus sentipensares. Yo acá rescato varias cosas antes de despedirme. Me gustó mucho y quiero traerlo otra vez al presente. La frase de las instituciones no están pensadas para todas las personas, porque sí creo que eso justo nos permite reconocer que también los organismos de la sociedad civil hacen esa parte complementaria con la población que las instituciones no han sido capaces de atender, porque pues atienden a una generalidad, ¿no? Y veo también acá algo que quiero compartir, que se desprende de esta conversación, sobre el desconocimiento, que el desconocimiento de nuestros propios derechos crea las condiciones adecuadas para que sea negado el acceso a la justicia y que también puedan violentarse otros derechos, ¿no? La importancia quiero destacar también la importancia, o más bien el efecto que puede llegar a tener, o la consecuencia que tiene el poco acceso a la justicia, ¿no? No solo, decíamos, el riesgo de perder la libertad es uno muy fuerte en México. Hay muchas personas todavía que se encuentran privadas de su libertad y ni siquiera han tenido un juicio, no saben algunas por qué están ahí. Algunas de ellas ni siquiera entendieron por qué les juzgaron y por qué les sometieron, ¿no? a esos procesos sin siquiera asegurar que entendieran qué estaban haciendo ahí o por qué están ahí. Entonces sí creo que hay muchos retos. El promover las alianzas creo que es el que nos toca. Aquí ya vemos pues personas que no solo somos mujeres, no solo estamos en nuestro territorio y estamos familiarizadas con los temas y defensa de derechos desde las organizaciones civiles y desde las instituciones, sino también como mexicanas, ¿no? En estos espacios que ocupamos, pensándonos como parte de una sociedad. Pero no sé si quisieran hacer alguna reflexión para cerrar, Irene o Fabiola, sobre esto que hemos compartido en este espacio. Yo les agradezco que nos compartan lo que nos han compartido hasta ahorita, pero me encantaría también saber si ustedes tienen alguna otra comentario para cerrar su participación el día de hoy. No sé si Fabiola o Irene, si alguna de las dos quisiera. Sí, pues abrimos micro. Irene, no sé. Bueno, creo que sí es súper importante el tomar en cuenta varias cosas, ¿no? La primera es el bajar las instituciones de esta
este pedestal en el que se han creado y poder hacerlas accesibles a la ciudadanía. Eso sería como el primer paso para el acceso a la justicia, porque como decía bien Irene, ¿no? La gente no se acerca porque les da miedo, porque no tienen el desconocimiento, ¿no? El hacer accesible también el conocimiento de nuestros derechos como personas, como seres humanos, nuestros derechos humanos básicos y cómo podemos identificar cuando están siendo violentados, también ese sería otro de los puntos. Y el principal, que creo que tiene mucho que ver también con lo que estabas comentando, es la creación de redes, ¿no? Nadie se salva solo, nadie puede contra este sistema tanto legal como capitalista, como mundial, luchar sola y solo, ¿no? Necesitamos de otras y otros, y la creación de redes es la mejor manera para poder acceder al conocimiento, como también acceder a los medios y a los lugares, a los puntos que necesitamos para poder defender las problemáticas o los casos, ¿no? Entonces creo que esa sería como mi reflexión, necesitamos bajar de este pedestal al sistema de justicia, que sea accesible para las personas para las cuales fue creada, y también que los derechos sean conocidos, ¿no? Que sean conocidos, que creemos redes, que a través de las redes podamos acceder a la justicia de una mejor manera y una manera más fácil. Por ejemplo, si yo no sé una lengua indígena, que sepa que existe otra persona que sí la sabe y que puedo acudir a esa persona para que quien venga, que necesite esa traducción, la tenga, porque si esa persona que viene y la necesita no la tiene, entonces yo como autoridad estoy fallando, ¿no? Entonces creo que sí es importante que tengamos esto presente, ¿no? Como servidores públicos es bien difícil porque somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos con la sociedad, ¿no? Entonces es importante tener ese punto, ¿no? Y bueno, nada más quería recomendarles, hay un documental que se llama Liberando a Juanita, de Sebastián Laosa, que habla justamente de un caso de una mujer indígena guatemalteca que fue recluida en México por más de 10 años porque no hablaba español, ¿no? Entonces, es como, representa también como toda esta parte del acceso a la justicia, de la falta de acceso a la justicia, pero también de cómo a través de las redes y de cómo la organización comunitaria ayudó a que Juanita fuera liberada y regresara a Guatemala, porque ella era guatemalteca, ¿no? Entonces, les recomiendo este documental y creo que pues vayamos creando redes cada vez más sólidas que nos ayuden a luchar contra este sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias a todas por este bonito conversatorio. Gracias, Fabiola. No sé si quisieras comentar algo para cerrar, Irene, antes de tirar. Sí, creo que compartir es importante. Si me permiten, voy a hacer mención que la Defensoría Pública Federal se encuentra en toda la República, están las redes sociales oficiales. Si la gente tiene alguna duda jurídica, sin importar la competencia, por favor llamen. Hay un número incluso que está habilitado para hablar las 24 horas y también se puede llamar recordando que el servicio no tiene ningún costo y que también muchas veces ha pasado que la gente a veces no tiene un problema jurídico o que si tiene duda antes de tener el problema jurídico, porque prevenir creo que también es importante, no hacerlo antes, sino a lo mejor tiene dudas sobre algún tema de un contrato, algún tema de alguna herencia, algún tema así, puede acudir, el servicio es gratuito y muchas veces sí preferimos que acudan antes de tener el problema, o incluso hay situaciones que la gente ni siquiera puede conciliar el sueño, a veces llegan a enfermarse por situaciones que a veces ni siquiera son jurídicas, sino simplemente hay una solución alterna, como ya lo decía Fabiola, que se puede tener y no simplemente llegar a lo jurídico, porque eso también creo que como abogados tenemos que entender que no todo debe de llevarse a ese extremo, porque también implica un estrés emocional, incluso algo económico. Entonces también pues compartir que no va a ser, y que si lo necesitan acudan, y que si no tenemos nosotros la representación, siempre buscaremos quien se las pueda dar de manera gratuita.
Y si son de alguna parte de la República y a lo mejor no les inspira confianza, busquen el directorio Mi Nombre, Irene Guadalupe Ramón Orozco, y ahí llaman directamente a mi extensión y pues vemos la forma, porque también el territorio no nos limita. Gracias. Ay, querida, muchas gracias a ti. Ojalá que personas dentro de las instituciones nos saluden preguntándonos cómo está tu corazón. Y eso cambiaría todo, ¿no? El principio puede determinar lo que le sigue en la historia, y creo que es importante. Les agradezco infinito que se hayan logrado conectar, Fabiola. Sé que tenías ahí complicaciones, pero les agradezco. Si conocen a alguien, otra mujer que defienda derechos, que se encuentre tanto dentro de una institución como de una colectiva, organización, red nacional, internacional, y que pudiera estar interesada en participar, o que ustedes quieran escucharla hablar en estos espacios para interactuar con otras mujeres también y compartir sentipensares, pues les agradecemos. El próximo conservatorio estaremos abordando, a ver, acá lo tengo, será el 20 de febrero de este año, obviamente. Abordaremos el artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es interesante en un país como México este artículo. Si alguien conoce a una mujer que quiera hablar de eso, por favor, les agradecería nos la nominen, mándenos sus datos. Nosotras con mucho gusto la invitamos y podemos hacerla partícipe de este espacio que hemos construido, que ya llevamos 38 meses consecutivos creándolo, y que queremos continuar formando este espacio. Así que le voy a pasar ahorita la voz a Alexia. Sí, bueno, pues hemos llegado al final de este conservatorio. Ya suman 38 desde que empezamos en noviembre de 2021. Igual les agradecemos a todas las invitadas que han participado y a todas las personas que nos han acompañado a través de Facebook. Para finalizar, también les seguimos invitando a estar presentes en los siguientes conservatorios de Catalizador Social, en donde continuaremos abordando los derechos universales de los derechos humanos. Y pues, como bien dijo Daniela, el siguiente hablaremos sobre el artículo 9, en el que dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Gracias a todas, a todes y todos. Nos despedimos con un muy fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todas. Cuídense.